En primer lugar, lo que tengo que hacer es dar las gracias a los organizadores por la invitación. Es un verdadero placer, y no lo digo con carácter meramente formal, estar con vosotros participando en este acto, sino que es un verdadero placer estar en esta mesa y en este contexto, en este palacio y en concreto en la sala de tapices de la Real Fábrica Española, pero es que tengo que hacer más felicitaciones. Me han puesto en una mesa donde hay un verdadero maestro, el profesor Tamayo, donde a mí me han pedido en alguna ocasión que hiciera incluso alguna recensión de algún libro suyo, cosa que al revés no ha sucedido, lo quiero decir previamente para que presenten atención sobre todo a lo que ha dicho el profesor Juan José Tamayo y no a mí. Y con mi compañera Mónica, que me gustaría que quedara más claro todavía que lo que voy a decir, que es un claro exponente de la joven Universidad Española, quiero decir, y que espero que no solo ella, sino otras compañeras que conozco bien, que vayan materializando determinadas situaciones administrativas, que esperemos que en cuanto vaya mejor esto, sin necesidad, se puede decir ahora que no está el economista, pero en el momento que esto vaya mejor, se puedan ir aclarando determinadas situaciones que desde luego el estado de la ciencia lo permite. Pues yo... El primero en intervenir fue economista, el segundo teólogo, la tercera antropóloga y yo soy jurista. Cuando interviene jurista normalmente es cuando hay problemas, no hay ningún problema, con lo cual para romper una lanza y para intentar captar su atención, porque teniendo en cuenta que estamos cerca de la hora de comer y el día de frío acompaña otras cosas, voy a empezar diciendo una barbaridad, que es lo que tiene que hacer uno cuando hace estas cosas. Es decir, si la religión es el opio del pueblo, lo que yo voy a hacer es ser el presidente Mujica de Paraguay en este momento, quiero decir, con lo cual no vamos a tener ningún problema con la ilegalización de la religión en este momento. Que quede claro, creo que con esto ya he conseguido atraer su atención. Bueno, aún así voy a intentar hacer algún guiño semejante durante toda la conferencia para conseguir con esta situación. La verdad es que estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho el maestro Tamayo, en otras no tanto y en otras no estoy de acuerdo. Pero dicho todo eso, yo voy a partir de, en mi conferencia, me temo que no la tenía mal preparada porque tenía preparado hablar de determinados aspectos en los que también habla el profesor Tamayo, con lo cual haberlo escuchado a usted, o a ti, si me permites, maestro, utilizar un poco esa metodología, algo me dice que no estaba equivocado. Pero voy a intentar cambiar un poco sobre la marcha, con lo cual se me advierta en el momento que voy de tiempo y tal, que lo vamos viendo. Yo cuando conectaba, cuando recibí la invitación en concreto de Sergio, que me llamó, lo primero era materializar una relación de colaboración de la que luego hablaré, como con otras confesiones religiosas, pero en concreto con la comunidad Bahá'í, que mantenemos de manera muy estrecha desde el Ministerio de Justicia en este momento, y me temo que ya seguirá en la cátedra de la Universidad Autónoma de Madrid después, pero que mantenemos una colaboración de reconocer y de saber cuáles son las necesidades de uno y de otro, a los efectos de intentar buscar siempre soluciones, pero cuando pensaba en aquellos cuadros sobre gobernanza que también trabajados me mandó, me venían muchísimas ideas. Me venían muchísimas ideas que no soy capaz de contarles en media hora, pero voy a intentar utilizar una metodología que me permita explicárselas. Voy a utilizar el mismo PowerPoint rudimentario que el economista, es decir, mis manos, para intentar explicarles la situación que les voy a decir a continuación. Pero básicamente lo primero que me venía a la cabeza era pensar en una sociedad compleja. Y me venía la idea de sociedad compleja porque se ha venido repitiendo. Y es que es el kit, es que es directamente la llave del 9 en esta sociedad en la que vivimos. Sociedad compleja, y sociedad compleja por muchos puntos. Y voy a intentar hablar ahora del factor religioso para intentar situar un poco más la conferencia. Pero, en primer lugar, por la estructura estatal. Y la estructura estatal... Yo recuerdo hace muchos años que hablaba con un gran catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Española, después de muchísimos años de servicio, y yo le hablaba de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en lo que me parecía el avance en relación a la consecución de determinados fines de interés común. Este señor, después de escucharme seguramente 45 minutos, donde yo hablaba con cierta pasión, se me quedó mirando y me dijo: Ricardo, sí, tienes razón, pero me mató en 2 segundos, cuando me dijo: mira, la gente donde vive su religiosidad es en su pueblo. Y es donde viven. Entonces me quedé pensando
tuve la sensación de que durante 45 minutos había sido un absoluto ignorante hablando de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de declaraciones internacionales. Bueno, hoy quizá tengo otra versión un poco diferente, habiendo ya superado aquella derrota. Creo que podemos hablar de organismos internacionales en otros términos, y en otros términos cada vez más razonables. Y dentro de esa estructura estatal compleja, hoy por hoy no podemos desconocer directamente las estructuras supranacionales. Estoy pensando, lógicamente, en Naciones Unidas, pero sobre todo estoy pensando en las estructuras europeas, que son las que de verdad nos dan sentido, donde no se puede intentar hacer, como estamos haciendo en el Ministerio de Justicia, un nuevo Real Decreto que regule el registro de entidades religiosas sin saber lo que ha dicho la OSCE en materia del derecho de las confesiones a acceder a un registro de entidades religiosas, por ejemplo, porque se corre el riesgo de convertirse en Rusia, como le pasa al representante de la Iglesia de la Cienciología, mi amigo Iván, que está aquí. Pero volviendo otra vez, esa estructura estatal no solo es compleja a nivel europeo, sino que es muy compleja también a nivel nacional. Y es muy compleja a nivel nacional, no solo en España, en otros países de nuestro entorno ocurre algo parecido. Pero vamos a poner un ejemplo. En España tenemos acuerdos con la Iglesia Católica que tienen carácter internacional. Voy a intentar no tener una exposición que sea demasiado aferrada al derecho, aunque haré alguna mención jurídica. Pero tenemos unos acuerdos con la Iglesia Católica que tienen carácter de norma internacional, pero otros acuerdos con confesiones religiosas que la hemos obligado a crearse en una federación o en una comisión, como es la Comisión Islámica de España. Por cierto, es el único país de Europa que tiene acuerdo con la Comisión Islámica de España como tal, aprovecho para decirlo, pero también con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, con la Federación de Comunidades Judías de España, y tenemos acuerdos, y acuerdos con muchas iglesias, y un registro de entidades religiosas que abarca cerca de 17.000 inscripciones, que tengo el dudoso honor de intentar poner en valor en este momento en el Ministerio de Justicia. Pero además de eso, es que esas 17.000 entidades no trabajan solo en la Administración General del Estado. Es que trabajan en las comunidades autónomas y trabajan en las entidades locales. Y en una frase en la que estamos todos de acuerdo, y aprovecho para citar a un gran catedrático de Derecho Constitucional en esta casa, Pablo Santaolalla, donde estamos todos de acuerdo en que al menos España lo calificamos como un Estado descentralizado en sus partes componentes. En eso todo el mundo está de acuerdo, con lo cual no pisamos el pie a nadie cuando hacemos esta afirmación. Pero dicha esta afirmación, la descentralización en sus partes componentes implica descentralización en los órganos de decisión y de poder. Pero claro, yo creo que ya he puesto suficientemente complejo el primer punto. Voy al segundo. El segundo punto sería la no uniformidad social ni religiosa. La uniformidad se va transformando. Esto, bien es cierto que tenemos una herencia en España, por cierto, herencia que yo me niego directamente a poner en sentido negativo, como muy bien decía, siguiendo lo que decía el maestro, pero ocurre igual en otros países. Es decir, si van ustedes a Finlandia, también existe una iglesia de Estado, quiero decir, o si van ustedes a Gran Bretaña, pues todavía la reina es quien es en la iglesia anglicana, quiero decir. Bueno, o si vamos a Grecia o a algún otro país donde siguen otras estructuras. España no es ajeno a eso. Con lo cual, no vamos a criticarnos tanto entonces, sino vamos a pensar que es un problema compartido con otras situaciones. Pero claro, ese problema compartido con otras situaciones estaba clarísimo, donde en España no era necesario establecer un registro civil, ya lo tenía la Iglesia Católica, porque al que nacía se le bautizaba. No era necesario esa estructura. Pensar en algún tipo de educación distinta de la educación religiosa, ¿para qué? Si era la Iglesia Católica la que te mantenía los centros educativos en una muy importante parte. Estoy hablando en general, en la historia de España, hay lógicamente algunas situaciones. Claro, todo eso lo tenemos. Entonces, ir saltando esos esquemas va costando. Pero es que además tenemos que reconocer que si vamos al estudio de la sociología o de datos estadísticos que tienen que auxiliar a las ciencias jurídicas, como es el derecho, tenemos que tener en cuenta que la llegada de personas de otros países a España se ha producido en muy poco tiempo y en tasas incluso superiores a algunos países de la Unión Europea. Es decir, con lo cual hay determinadas cosas, es lo que hablábamos al principio, quiero decir, la educación requiere un tiempo de hacerse a esas situaciones.
Por cierto, aprovecho también para decir que debemos sentirnos orgullosos cuando del último informe que se ha hecho sobre racismo en la Unión Europea, que yo he tenido conocimiento del año pasado, España es el que tenía la menor tasa racista de todos los países de la Unión Europea, pese a haber venido tanta gente en tan poco tiempo de una manera absolutamente nueva en nuestro país. Bueno, pero ya he hablado de lo social, ahora voy a hablar de lo religioso. La comunidad Bahá'í lleva muchos años ya inscrita en España. La Iglesia de la Cienciología lleva trabajando muchos años en España. Esto hace 20 años no lo conocían. Hace no demasiado, el año pasado, estuve en el aniversario de la UEBE. La UEBE, como saben ustedes, es una parte de las iglesias evangélicas que celebraba también la efeméride del cumpleaños en España. Y presentaba unas distintas diapositivas a través de una presentación PowerPoint, donde cuando me tocó hablar me llamó la atención que en la presentación PowerPoint, de unas 20 fotografías aproximadamente, en dos aparecía, en una un guardia civil y en otra un policía. El policía aparecía diciéndoles que se fueran del Parque del Retiro, que me pareció reconocer la imagen y era verdad, y la otra era de guardia civil en un pueblo de Madrid, donde se veía un Land Rover tradicional de guardia civil, también con un guardia civil invitándoles también a que se fueran a su casa. Con lo cual, por eso reafirmo nuevamente que lo que les decía, que yo voy a defender la presencia de la religión en la esfera pública, con limitaciones, obviamente, pero voy a defender la presencia de la religión en la esfera pública porque es importante. Tercero, sociedad participativa, claro. Es que en eso consiste la gobernanza. Pero aquí hay un elemento que al menos yo creo que en teoría me va a diferenciar un poco de alguna posición doctrinal, porque yo creo que la posición participativa es que las religiones tienen derecho a participar. Es que, desde el punto de vista jurídico, es claro. El artículo 16 es el artículo que recoge la Constitución, el derecho fundamental de libertad religiosa. Por cierto, con gran éxito. Después de todos nuestros intentos constitucionales, es el único que ha merecido verdaderamente la pena hasta ahora. En eso toda la doctrina está prácticamente de acuerdo. Pero nadie pone en duda de cuando se lee el artículo 21, que es el derecho de reunión o manifestación, no se puede hacer una reunión o manifestación en la vía pública. Sin embargo, alguien pone en duda que, en base al artículo 16, que recoge la libertad religiosa, se pueda crear una empresa de tendencia, que también las hay, y también las hay, donde el motivo principal no es generar dinero, que también, pero sí difundir unos determinados ideales que tienen que ver directamente con la creencia de un grupo que puede ser perfectamente religioso. Ojo, y las hay, y no solo católicas ya. Es fácil, si van ustedes a un registro público de fundaciones, como existen en este momento en el propio Ministerio de Sanidad, van a encontrar que tienen inscritas varias fundaciones islámicas con el fin de desarrollar hospitales que precisamente puedan dar determinada asistencia médico-sanitaria a comunidades islámicas, por ejemplo. Ya tengo más o menos en suerte donde quería la cosa, que es la complejidad. Lo mejor que podría decir en este momento es ya he terminado la conferencia porque quedaría fantástico, pero voy a intentar ir tirando de esa cuerda e ir llegando a algún sitio. Toda esta madeja, y aquí sí voy a repetirme, pero muy poco, lo que ha dicho el maestro Tamayo, se basa en unos principios. Aquí, cuando se habla de la regulación jurídica de los derechos fundamentales no pueden estar pendientes de que se gobierne con una determinada ideología o con otra. El derecho fundamental es una conquista humana y debe respetarse, y sobre todo algunos somos partidarios, y ya lo tenemos escrito hace muchos años, que tiene que haber no una política de gobierno, sino una política de Estado en relación al derecho fundamental de libertad religiosa. Y eso la Constitución acertó, y el Tribunal Constitucional también lo ha hecho, incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con algunos movimientos a los lados, también ha sido capaz de organizarlo, donde ha dicho que básicamente aquí hay 4 principios, como la doctrina ha señalado hace muchos años, que tienen que regular el derecho fundamental de libertad religiosa. Y voy a ir muy rápido porque ya se ha hablado de ellos. Es decir, el de libertad, el de igualdad, el de laicidad, y yo añado laicidad positiva. Le costó varios años con ese al Tribunal Constitucional utilizar el término laicidad positiva.
pero vino a decir que es una separación, pero no darse la espalda, sino darse la mano, de forma que las distintas realidades de la Administración, bien sea Administración General del Estado, Administración Autonómica, Administración Local, pueda darse la mano con las confesiones religiosas para cooperar en aquellas materias que son de interés común. Ojo, para mí el interés común es el artículo 16 de libertad religiosa, con lo cual hay unas materias que no tienen por qué ser de interés común del Estado, pero sí de las confesiones religiosas, pero el Estado al menos tiene que escuchar a las confesiones religiosas para ver dónde puede cooperar. Y hago un pequeño paréntesis y le pongo un ejemplo. ¿Qué tienen que ver las confesiones religiosas con el Ministerio de Agricultura? Bueno, ahora suena más porque hay elecciones europeas y miren cómo lo han hecho y tal. Pero no preguntaba por la afiliación religiosa de un determinado ministro o persona pública. Pues miren ustedes, el Ministerio de Agricultura organiza los fondos del FEGA. Y aquí hay ayuda para las personas que en este momento lo están pasando mal. Pero es que más del 50% de las entidades beneficiarias del FEGA, no beneficiarias que se lo quedan, sino las que hacen que esas ayudas alimentarias lleguen a la población más necesitada, están siendo comunidades, iglesias y confesiones religiosas. Bueno, es que mi materia es una materia muy compleja porque es una materia transversal, donde toca directamente derecho administrativo, derecho tributario, derecho civil, derecho penal y agricultura, como les contaba. Continúo. Dentro de esos principios, yo también tengo dicho hace muchos años que es muy importante el principio de libertad religiosa, porque también es un derecho. Pero para mí, soy doctrina minoritaria, aunque me he sentido siempre cómodo a este respecto, para mí el más importante siempre ha sido el principio de cooperación. Porque entiendo que incluso en algún sistema donde el derecho fundamental de libertad religiosa pudiera situarse en riesgo, me refiero a algún sistema político de gobierno, donde el derecho fundamental de libertad religiosa pudiera estar en riesgo, si efectivamente hay una cooperación fluida, sólida y que permita el desarrollo de las distintas confesiones religiosas, será difícil establecer sistemas limitativos de derechos fundamentales y en concreto de este. Hay otros principios que han reconocido brillantísimos autores en los cuales no voy a entrar porque creo que más o menos aparecen reconocidos por anteriores, pero desde luego habría que mencionar el principio del pluralismo político y también religioso, el principio de tolerancia, pero no la tolerancia del siglo XVIII-XIX, sino la tolerancia del siglo XXI, que hablamos de otras cosas diferentes, etcétera. Dentro de esta exposición metodológicamente perfecta, el segundo punto será el detenernos a hablar de espacios de diálogo. Y el detenernos a hablar de espacios de diálogo es una consecuencia obligada de ensalzar por encima de los 4 principios que les he señalado el principio de cooperación. Para ensalzar el principio de cooperación tiene que haber espacios de diálogo. Si uno se compra un coche, tendrá que poder circular por alguna carretera con él. Bueno, pues ya que hemos dicho que tenemos un buen motor, que es el principio de cooperación, vamos a ver dónde le ponemos a rodar en este momento. Bueno, esos espacios de diálogos, los primeros que son los espacios que podemos denominar bilaterales, que son los que se dan muchas veces entre las distintas administraciones. Me van a permitir que me ciña, en este caso concreto, a la actividad del Ministerio de Justicia por motivos obvios, pero también la podemos encontrar en comunidades autónomas y la podemos encontrar en entidades locales. Aunque, insisto, yo voy a hablar del Ministerio de Justicia, aunque tengo que confesarles que lo que me interesó hace tiempo fue precisamente lo de las comunidades autónomas, precisamente porque eran más. Y además de que eran más, fue objeto de un primer proyecto de investigación donde trabajamos sobre la libertad religiosa en las comunidades autónomas, donde las competencias que tienen cada vez entran más de lleno en el derecho fundamental de libertad religiosa. Pero, insisto, vamos al Ministerio de Justicia, que también tiene bastante tarea. Esa primera relación bilateral consiste en la relación ordinaria y consiste en escuchar a la persona que tienes al lado, en escuchar y en conocer, porque si no conoces, no puedes entender. Entonces es lo que decíamos, esto es una premisa del ordenamiento jurídico desde la creación del jus comune, es decir, del conocer, querer y obrar. Primero conocer,
querer para ver cuáles son los espacios de necesidad y obrar a los efectos de conseguir dar pasos en el avance de ese pluralismo religioso y en el avance de ese principio y derecho de igualdad. Importante. Porque, aunque diré algo después, no tenemos que confundir la cantidad con la calidad. Aquí el principio cualitativo es especialmente importante porque hablamos de un derecho fundamental. Y hablamos de un derecho fundamental, pero si piensan ustedes en una moneda, la cara de la moneda podría ser el ciudadano, pero el reverso de la propia moneda serían los propios grupos donde se organizan los ciudadanos en base a sus creencias religiosas. Con lo cual, no es que tengamos que tener una moneda muy grande, muy gorda o con mayor o menor valor. No, no. Aquí tenemos que pensar en el ámbito no tanto cuantitativo, sino cualitativo. Espacios bilaterales, como decía, en diversas reuniones donde se tienen distintas interacciones, participando no solo en actos como este, sino también en otras muchas situaciones donde, bueno, pues los compañeros que están aquí les pueden contar. Multilaterales. Son importantes las multilaterales. Las multilaterales obedecen directamente a la necesidad de encontrar elementos de cohesión y elementos de participación. En este sentido, les confieso que nos encontramos bastante orgullosos en este momento por haber conseguido modificar algo tan importante como el Real Decreto que regula la Comisión Asesora de Libertad Religiosa en España. La Comisión Asesora de Libertad Religiosa en España, además de ser un órgano que se inventó por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de los años 80, ha sido un órgano que ha seguido otros modelos de derecho comparado sin la menor duda y que han instaurado directamente sus distintos ordenamientos jurídicos. Voy a ponerles el principal elemento de derecho comparado. Estados Unidos tiene una especie de Comisión Asesora de Libertad Religiosa donde sienta en una mesa a distintas confesiones religiosas, como bien saben los representantes de las confesiones que están aquí. También lo hacemos en España y hemos hecho una modificación de esto. La modificación de la comisión asesora se ha hecho a los efectos de multiplicar por 2 el número de representantes de confesiones religiosas que están en este seno. Lo que nos obligaba la Ley Orgánica de Libertad Religiosa es que tenía que ser una comisión tripartita y paritaria. La paridad se venía entendiendo en número de miembros, de forma que si como había 9 representantes de la Administración General del Estado, tenía que tener 9 representantes de confesiones religiosas y la otra pata del tripartito venía directamente por la presencia de expertos en materia de libertad religiosa, donde obligatoriamente había entonces que encontrar a 9 expertos, a los efectos de tener la paridad. Bueno, hemos intentado ser muy imaginativos y hemos encontrado la imaginación directamente en modelos de derecho social. Y cuando digo modelos de derecho social me refiero a modelos de negociación colectiva, donde yendo directamente a lo que se ha previsto en algunos convenios colectivos, donde había algún problema para encontrar pares. Por ejemplo, estaba pensando, me parece que es en el convenio del metal, que se aplica a un montón de trabajadores, lo que había era, hablo de memoria y me puedo equivocar, no me lo tengan en cuenta, creo que eran 2 patronales significativas y sin embargo había 4 centrales sindicales que tenían esa capacidad de representación. Pero claro, lo que les obligaba la norma es que fuera paritario. Entonces tenían el principal problema de dejar a 2 fuera o invitar a otras 2 patronales que no existían. Con lo cual, lo que se consiguió la paridad no fue en el número, sino en el voto. De forma que el voto de las patronales, como eran 2, valía 2 cada voto, y el voto de los sindicatos valía 1, de forma que los 2 equivalían a 4. Cosa que hemos hecho por primera vez en un órgano de la Administración General del Estado, que yo sepa, en materia de libertad religiosa. No existe ningún otro órgano, nada más que la Comisión. Bueno, no se extrañen, tengo que decirles que en 1776, en la primera Declaración de Derechos Humanos de Virginia, no por casualidad hablaron del derecho fundamental de libertad religiosa en primer lugar. Continúo. Esa Comisión Asesora de Libertad Religiosa cuenta ahora mismo con 12 representantes de confesiones religiosas, donde obligatoriamente están aquellas entidades que tienen notorio arraigo. Se han dado nuevas competencias, en todo caso luego podemos hablar si quieren para no entretenerme mucho, porque de esto podría estar hablando bastante tiempo. Pero les digo que existe ese espacio de interlocución que también se da a nivel colectivo dentro de la propia actividad de la subdirección relacionada con la actividad del registro de entidades religiosas, donde tengo que decirles que cualquier resolución que limite de alguna manera el derecho fundamental de libertad religiosa de cara a la inscripción en el registro es llevado a la propia Comisión Asesora de Libertad Religiosa para que los propios grupos religiosos que tienen notorio arraigo puedan opinar y decidir si efectivamente debe o no tener o se puede estar vulnerando la libertad religiosa de algún otro grupo religioso. Por último,
¿Cuál es ese campo de relación? Pues lo que algunos filósofos dicen, violencia y derecho, la aplicación directa de la ley, que no es otra cosa. Esa aplicación directa de la ley lo que hace también es que regula otras situaciones. Por ejemplo, mediante esa regulación directa de la ley, la Administración General del Estado, que es la que estamos hablando en este momento, conociendo las necesidades que tienen los distintos grupos religiosos, puede actuar también, porque el principio de cooperación está también manifestado en esta vía. Así hemos hecho, de forma que el derecho de las confesiones religiosas a celebrar matrimonios con eficacia jurídica ya no se va a restringir única y exclusivamente a aquellos que tienen acuerdo, sino que las modificaciones que están presentes y ya está publicada en la propia página web del Ministerio de Justicia, ese derecho se da también a aquellas otras religiones que han sido reconocidas como de notorio arraigo en nuestro país, de forma que van a poder celebrar también matrimonios con eficacia civil. Y voy terminando. Estado complejo, organizaciones representativas, diálogo. Este sería el tercer punto que voy a liquidar en 2 minutos. El tercer punto es que esas soluciones complejas tienen también una situación específica por parte de los grupos religiosos. Dentro de las diapositivas que pasaba Sergio en la primera sesión de la mañana, hacía referencia directamente a participación. Es necesario que los distintos poderes públicos tengan claro quiénes son los interlocutores con los que tienen que hablar a los efectos de transformar esas posibles necesidades dentro del campo jurídico. Les voy a poner un ejemplo. En un ayuntamiento del norte de España se quería contar con un lugar donde los musulmanes pudieran ser enterrados porque no existía. Se entablaron negociaciones con el ayuntamiento. Después de bastante tiempo, hay que decirlo, el ayuntamiento dijo sí. Cuando el ayuntamiento dice sí, en ese momento, el representante dice, nos tiene que abrir la puerta por otro sitio para entrar aquí. ¿Por qué? Porque un musulmán no puede entrar por la puerta al cementerio por donde ha entrado directamente otra persona que no es musulmán. El ayuntamiento le dice, mire usted, tenemos un problema. Es que la valla ha sido declarada de interés nacional. No podemos romperla. No podemos romper la valla. Pues tenemos que pensar otras posibilidades. Pues es que los propios grupos religiosos también tienen que tener en cuenta el ordenamiento jurídico nacional, porque ningún derecho es absoluto. ¿Saben cuál fue el resultado? Que no hubo cementerio musulmán en ese cementerio, cuando todo el mundo estaba de acuerdo. Estoy poniéndoles un ejemplo. También hay otros, También en Griñón tenemos un cementerio musulmán donde está absolutamente abandonado y no debería estar así, pero también existe. Quiero decir, por poner un ejemplo de un aspecto donde sabemos que hay necesidades, ¿no? Pero, de verdad, yo creo que el futuro relacionado con el derecho fundamental de libertad religiosa está en la mutua cooperación y en entender lugares comunes donde el Estado y las confesiones religiosas puedan trabajar de la manera que se viene trabajando. Y yo creo, de verdad, y me voy a aventurar a hablar de gobernanza y hablar de gobernanza en unos años, es que hay muchos temas en los que se puede hablar. Hablaba con el compañero economista, que por cierto, ya se lo dije, me ha encantado la conferencia que nos ha dado, está tomado apuntes, pero hablaba de la actividad que tienen, por ejemplo, las confesiones religiosas en el ámbito de la economía. Claro, la actividad que tienen las confesiones religiosas en el ámbito de la economía, sí, ya termino de verdad, un minuto, en el ámbito de la economía tienen que saber, por ejemplo, en Jerez se está haciendo vino kosher para exportar directamente a Israel. En España ahora mismo hay cerca de 20 y tantas empresas que están exportando con la denominación halal a distintos países musulmanes. Eso significa trabajo de calidad, y eso significa productos que pueden tener eso que me explicaban a mí que me gustaba tanto en economía, que damos en derecho, esa utilidad marginal. Es decir, aquello que das al producto que hace que de alguna manera tenga un plusvalor que no tienen otros para determinadas situaciones. De verdad, yo creo que hay muchos campos comunes de trabajo entre el Estado y las comunidades autónomas y no hay
que liquidar la libertad religiosa hacia la puerta individual. Hay que dejarla salir a la calle, teniendo en cuenta que constituye esa ética de máximos que guía el comportamiento de muchas personas. Y ya por último, y de verdad, les voy a poner un ejemplo. Estoy dirigiendo una tesis doctoral en este momento sobre violencia de género, donde estamos tratando temas relacionados con medidas cautelares que tiene directamente tanto el agresor como la víctima. Estoy pensando en una pulsera, como saben ustedes, que evita que el agresor se acerque a la víctima. Y me van a decir, ¿qué tiene eso que ver con derecho eclesiástico? ¿Usted es catedrático? Pues sí, mucho. Porque la fundamentación jurídica de esa medida la estamos encontrando directamente en derechos fundamentales, en la dignidad de la persona, en que la víctima es lo primero, no tengan duda, la víctima es lo primero, pero además de la víctima, también en el derecho a la reinserción y a la reeducación del reo. Ustedes saben todo lo que tienen escritas las distintas confesiones religiosas en relación con esto. Iglesia Católica, bueno, tengo un teólogo y maestro, pero si me equivoco me corrija. Pero tenemos directamente la dignidad de la persona humana después de toda la ética personalista de la Iglesia Católica que piensa directamente en la atención a la víctima. Pero tenemos también la pastoral que se viene realizando a través de la pastoral penitenciaria. Estoy hablando solo de la Iglesia Católica, pero podemos hablar también de derecho islámico, podemos hablar de budistas, podemos hablar de mormones, podemos hablar de todas las confesiones religiosas. ¿Por qué? Porque en ocasiones las confesiones religiosas no son no son el único, pero son un elemento más que nos puede ayudar directamente a dar sentido a la norma jurídica. De forma que la norma jurídica no sea simplemente la publicación en el Boletín Oficial del Estado, sino que tenga una motivación y que sea previamente aceptada por los individuos que la tienen que seguir. No me quería pasar y me he pasado ya 5 minutos, me callo. Gracias. Gracias.